nosotros los boricuas atropellamos el español. Somos unos sicarios de la lengua española. Yo considero que ha habido un progreso enorme. Sí. Y que de verdad no lo llevo a los términos que has utilizado para exaltar los detalles del tema, de que somos unos sicarios o unos asesinos del español, y que hemos mejorado un montón. De hecho, aquí cuando se nos zafa a nosotros cualquier cosa o a un recurso, el teacher de español o la teacher nos corrige de manera inmediata. Nunca falta, sí. Si hay un post donde se puso el título y faltó un acento o se conjugó lo que se escribió de manera incorrecta, nos escriben y nos dicen cambien el título de lo que escribieron porque no está bien. Hay un sentido de corrección todo el tiempo y a mí me parece que los boricuas hemos mejorado un montón. Nos falta, obviamente, porque cuando tú miras a mucha gente de Centroamérica, como que le pusieron un énfasis extraordinario a la dicción del español. Sí. Aunque también tienen sus vicios, ¿no? O sea, tú escuchas al mexicano que dice no más que llegue, tantito llegue, y, ¿verdad? O sea... Sí, cuando la parte cultural. Sí, o sea, uno escucha cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que quizás no sé si nosotros hemos sido un poquito más abusivos en el ¿verdad? En esas cositas, en esos detalles de nuestra manera de hablar. Pero mira esto interesante, mira esto. Para entender, dice el profesor Paisi, que es un experto en la cuestión, esto salió en Primera Hora hace unos días, dice, para entender nuestra forma de expresarnos debemos remontarnos a los principios de la colonización española en Puerto Rico. La mayoría de los colonos que se establecieron en la isla durante los siglos XV al XVIII provenían de la región de Sur España, conocida como Andalucía. Ciudades como Sevilla, Córdoba, Málaga, Granada y Cádiz, entre otras, fueron o forman parte de la cuna de nuestros primeros colonos. Si alguna vez has escuchado a un andaluz hablar, te habrás dado cuenta de que su forma de expresarse es muy parecida a la nuestra. ¿Ustedes han escuchado eso? Sí. Aunque las hablas andaluzas son variadas, entre sus ciudades tienen muchos rasgos en común entre ellos y nosotros. Por ejemplo, la eliminación de la letra D en las terminaciones ado, ido, edo, o sea, por ejemplo, que decimos tablao, deo, vendillo, ¿verdad? El ceseo, la pronunciación idéntica de la C y la Z como si fueran S, ¿verdad? Es la pronunciación debilitada o desaparecida de la letra S luego de una vocal, o sea, buscar o los ratones. ¿Ves? Sí. La sustitución de la R por la L después de una vocal, o sea, bebel, y ese tipo de cosas, ¿no? Es que la parte de la Z, por ejemplo, cuando utilizamos la palabra feliz, que así es que la pronunciamos, todos, pues es una Z. Entonces nos veríamos bastante españoles diciendo feliz. Feliz. Claro, sí. ¿Verdad? O feliz, que sea evidente el énfasis en la Z como suena y se pronuncia. En ese sentido, pues entonces estamos mal, porque decir estás feliz con S, o sea, suena cuando la pronunciamos como si fuese S y no con Z como se escribe. Pues ahí te diría que nos falta un montón, porque yo creo que cada puertorriqueño, casi cada puertorriqueño, ¿tú sabes quién está bien? Nelson Torres. Nelson Torres. Él lo hace. Él Corazón, lo hace. y lo enfatiza. Ah, exacto. Sí. Corazón. Sí. Nelson, estás bien, papá, nos está dando clase a nosotros acá. La paz. Exacto. Pero fíjate, el propio presidente de la Real Academia de la Lengua Española, Darío Villanueva, ha descrito nuestro acento boricua. Oye, esto como uno muy sensual. Ha afirmado que es un acento que nos resulta muy sugestivo. Por lo tanto, si el propio presidente de la RAE entonces reconoce y aplaude nuestra forma de hablar, ¿por qué no habríamos de hacerlo nosotros mismos? O sea, es como, está como dando un permiso a los que hacemos uso, ¿verdad? Como lo acabo de hacer yo, hacemos uso de ciertos vicios. ¿Ah? Y lo acabo de volver a hacer, de ciertos vicios. Supones vicios. Pero da permiso. Vicio. ¿Ah? Tú dices que, como en otras palabras, da permiso. Da permiso, sí, dice que o sea, es una particularidad de nuestra manera de hablar y que no está mal. Al contrario, que suena hasta sensual. Bueno, a mí no me suena sensual el dedo del pie, el dedo. El dedo, sí. A mí no me ¿A él le parece que eso es ¿Sensual? de lo más sensual?
O sea, Bueno, en público decimos dedo, pero en la casa, si tú te metes no, un yo digo cantazo, dedo en casa. tú también dices Claro, dedo. porque es que si no, acuérdate, cuando uno está hablando, uno tiene que desde la casa seguir el Yo ejemplo. reconozco que si me doy en el dedo, le digo a mi esposa, por poco me parto un dedo. No, Sí, no. sí, En casa, como que esa parte finura, en algunas instancias se va. Es que no es finura. No, es un yo sé que es lo estilo de correcto. vida. No. Pero es que es nice cuando tú estás en tu casa, en pantalones cortos, en chancla, tú decís el dedo, tú sabes. Te diste un cantazo en el dedo. Por ejemplo, alguien que no sigue ningún protocolo es mi compañera Tita. Tita Guerrero es un chiste. Claro, sí. Entonces uno se ríe porque a mí me da risa que ella dijera, por poco me llevo un dedo en cámara. Pero Es que así es que lo en decimos. ella está bien, pero si lo digo yo, Si yo le digo a Gisela, me van a caer arriba. dedo, me dice, Juan, tú estás bien. Claro, pero fíjate que Pues no. no, en mi casa yo lo hago, fíjate. Pero fíjate que Pero es de la loza. Yo sigo siendo del campo. No, yo soy del campo, yo no soy de la loza. Digo, ¿verdad? Es que uno tiene que practicar, Juan. Porque si se me zafa en una conferencia, Pues no pasa nada. imagínate, yo que le doy conferencia, ayer estaba dando una conferencia, habían catedráticos, estudiantes, estaban muchas personas conectadas, no me van a volver a invitar. Lo que tiene que decirles, para que ustedes sepan, así mismo, para que ustedes sepan, consulten al jefe de la Real Academia de la Exacto. Sí. El dedo está correcto. Exacto. Mira, a veces yo me gozo, hay un predicador o predicadora de estos con unas preparaciones académicas tremendas Ajá. y que predican espectacular. Y de repente te dicen una palabra como le dice el pueblo. Y es como bajarse a la masa, es como conectar todavía Claro, más fácil. conectar. Sí, seguro. Con un chistecito que tú sabes que su nivel académico o el uso normal de cómo se expresa es verdad, bien correcto todo el tiempo, pero se tiran una palabra que tú terminas riéndote. Pero no sé ustedes, pero yo noto Sí, pero que- ya eso es adrede, que te lo dicen. Cuando yo le hablo a los jóvenes, pues trato de irme un poquito al nivel de ellos y les digo ciertas palabritas que ellos utilizan. Y dices de hoy No. y te sonrojas. Lo que yo no puedo permitir, bueno, como quiera la gente lo hace, lo que a mí no me gusta es que tú pongas un mensaje bonito en las redes y que alguien venga a corregirte en lugar de concentrarse en el mensaje. Ah, sí, Si sí, quieres sí. corregirte, mándame un inbox. En estos días yo dije, no se pierda mi segmento, vamos por más, en Nueva Vida, a las 7:30 AM, y lo puse corrido, AM. Y una persona me escribió con letra mayúscula, AM, nada más. O sea, como que se escribe AM, y yo le digo, incorrecto, se escribe A.M. O sea, ella estaba incorrecta, así se utiliza en inglés. Pero Juan me va a regañar por estar contestándole a la gente. No, para nada, no. Porque ¿Cómo te voy a regañar por eso? Pero mira, cuando tú vas a corregir a alguien, tú tienes que estar seguro. Sí, Porque sí. yo le dije, en todo caso sería A.M. Eso es lo correcto. Así que es que uno va deprisa escribiendo y para mí es irrelevante ponerle el punto a la después de la A. pero pasa lo mismo con el habla. Y pasa lo mismo Pasa lo mismo exactamente con el Sí, no, habla. No pasa nada. Pero fíjate, ustedes se han dado cuenta, o soy yo, no sé, Ajá. que una buena cantidad de niños de esta generación hablan muy correctamente. Sí. Aquí. Por eso lo digo menos- que hemos mejorado mucho. Por lo menos yo eso no, en mi recuerdo no está eso. En mi niñez, tú sabes, todos hablábamos así, espatillado. Ujú. Pero ahora muchos niños, eso, ¿sabes? Hablan de manera muy correcta. Muy correcta. Muy correcta, desde muy chiquititos, ¿no? Ujú. Sería chévere hablar con la gente, a ver qué nos dicen. Y la premisa es si estamos matando el idioma o hemos mejorado mucho, o sea, crear un Sí. contraste de opiniones. ¿Correcto? Pero Sí. sabes que hay gente que se mofa de cómo nosotros los puertorriqueños hablamos. Oh, ¿verdad? Sí, claro, los mexicanos fui- nos dan durísimo. Y en Guatemala. Con la L. Y en Guatemala. Yo fui a Guatemala, tomé un taxi y me dijo, eres de Puerto Rico, ¿verdad? A mí, a mi hermano. Y entonces comenzó a reírse. Es que ustedes hablan tan arrastrados. Así nos dijo en la cara. Ustedes hablan tan arrastrados. Pero todos los países O sea, tienen refiriéndose su- a los puertorriqueños. Ujú, ujú. Entonces, es que Guatemala tiene un lenguaje rico, es cierto. Ellos se cuidan mucho de eso, pero eso no le da derecho al taxista a decirme que los puertorriqueños tenemos Digo, yo respeto, yo tengo amistades de Guatemala y los quiero muchísimo, pero O sea, no le diste propina.
787-993. Ni le pagó. 97. ¿Le cejaste la puerta bien duro? No, El taxi. para nada. Ok. Tú sabes que yo todo lo pago riéndome. A mí lo que me dio fue un ataque de risa. Buenos días. Buenos días, gracias. Adelante. Buenos Me días. encanta el tema, ¿verdad? Porque hace poco estaba escuchando un documental de un reconocido periodista colombiano de la costa, que se llama Juan González, y hablaba de nuestros campesinos, ¿verdad? Usando el idioma que uno le decía, en ese caso corroncho, en el caso de Puerto Rico jíbaros, y hablaban de cómo hablaban ellos allá, como el aguéctate, como el ondéame esto, y él decía que venía de una raíz muy española, de una cultura muy destacada en España. Así que él decía que los corronchos éramos nosotros de no entender por qué ellos hablaban de esa manera. Una pregunta. Dígame. Una pregunta, amiga. ¿Tú consideras que nosotros los boricuas podemos estilizar mejor nuestra forma de hablar? Pues yo digo que sí, porque para efecto yo soy colombiana. Ajá. Y dicen que no tengo acento, porque yo soy de Cartagena. Pero si tú le preguntas a un cartagenero, te dicen yo soy de Cartagena. Entonces golpeamos el idioma. Pero a mí me parece, estoy de acuerdo con Moraima, a veces que hay uno que está dando talleres o conferencias, uno que quiere pronunciar mejor, pero me causa curiosidad en realidad que a mí me enseñaron a pronunciar la Z y aquí no se pronuncia la Z. La gran mayoría de nuestros apellidos son con Z porque vienen de la raíz española, como Martínez, inclusive en Colombia los Flores es con Flores, con Z. Aquí son con S. Entonces eso es una curiosidad. Yo preguntaba de dónde venía y era eso, básicamente los apellidos que terminan con Z son por eso, porque son de raíz española la gran mayoría. Sí. Que en el lenguaje lo hemos cambiado a la S es otra cosa, pero es muy rico. Yo digo que ver el país como yo lo he visto aquí, que no me gusta, estuve investigando y viene de una raíz francesa, paimai. Entonces, no es el mal hablar, ¿verdad? De pronto me causa curiosidad porque hace poco entendí que nuestros campesinos sí saben hablar. Lo que pasa es que nosotros, que ya vamos a la universidad, nos instruimos un poco, a veces nos refinamos demasiado. Y le digo particularmente, eso me dio una bofetada. Muy Excelente, amiga. Gracias por estar acá. Pero nada, yo digo que esto es cultura, esto es enriquecerse, sobre Sí. todo yo que vivo aquí Claro. en Puerto Rico y vengo de otro país. Obviamente, cuando veo que dicen, por ejemplo, aiga, eso sí me parte la vida. Sí, te sangran los oídos. Sí. Exacto. Oye, los colombianos también son ricos en su Sí, lenguaje. claro A mí que me sí. encanta escuchar a los colombianos. Sí, seguro. Adelante, buen día. Sí, nítido, buenos días. Conmigo, ¿correcto? Sí, Sí, correcto. correcto. ¿Te parece que hemos adelantado Nítido, bastante en el manejo de nuestro en referencia idioma? al tema, Sí. en referencia al tema del idioma, no podemos dejar pasar por alto lo que es la idiosincrasia. Todos los países lo tienen, que se le llama a cosas por otro nombre. Ajá. Y tenemos que estar orgullosos de nuestro idioma como puertorriqueños, porque no dejemos pasar por alto el gallego, no dejemos pasar por alto el español de las Islas Canarias, que tuvo una gran influencia en Puerto Rico. Sí. Los franceses, más de 100 años de la influencia de Estados Unidos en Puerto Rico. Entonces, con mucho orgullo, llevo mi español. Si vamos a hablar de ortografía y vamos a hablar de otros temas, pues todo el mundo cae en eso. Pero la idiosincrasia no se puede violar. No podemos faltar a eso, porque eso es muy autóctono, como es el maví, como es la quenepa, como son otras cosas, que es lo que identifica a nosotros como pueblo. Si alguien nos critica por la manera nuestra de hablar, pues todo país tiene su manera de hablar y tiene su idiosincrasia. Pero fíjate, basado en lo que... Interesante el tema. Gracias, hermano. Basado en lo que él dice, entonces los reggaetoneros son unos excelentes embajadores de nuestra cultura y de nuestra forma de hablar. Oh. Ellos cantan el español, tú sabes,
Como lo hablan aquí, como sí, se habla aquí. Como se habla aquí, sí. Y a la gente de Centro y Sudamérica le encanta esa forma. Y muchos de los reggaetoneros de Centro y Sudamérica intentan imitar eso y no lo logran, no pueden. Sí. Pues se ha vuelto un estándar, una forma. O sea, correcto. se canta eso de esa forma, sí. Oye, como nos reconocen rápido. Cualquiera que me escucha piensa que soy experto en reggaetón, ¿no? Sí. Que nos reconocen. Buen español. En otros lugares nos reconocen rápido. Puerto Rico, por el Ay Bendito, todas esas cositas. ¿Verdad? Sí, seguro. Aquí tenemos el cuadro lleno. Vamos, en ruta, buen día. Buen día. Adelante. Pues tremendo tema, porque yo soy una persona de 69 años y siempre estoy corrigiendo. Y algunas veces me equivoco también, lo que tengo es cuarto año, que quede claro. Pero déjame decirte, ayer mismo un comentarista de esto de televisión, no sé, se me fue la palabra ahora, y dijo una palabra que yo me quedé como que, wow, que la diga yo con un cuarto año del 1970 quizás puede pasar por una persona, pero tú sabes que lo que ha pasado aquí mayormente son las redes sociales. Sí. En las redes sociales uno se mete a esos comentarios y uno se queda como que, wow, yo quisiera corregirlo todo, como dijo Moraima, pero no se puede. Ajá. Pero lamentablemente estamos arrastrando el español. Lo que pasa es que hay gente que, que habla mal el español, pero escribe peor todavía. Eso ¿verdad? Se puede mirar en las redes sociales. Sí. Y la parte ortográfica es donde realmente yo diría que si no hemos mejorado, sino que hemos retrocedido. ¿Oh, sí? Bueno, sí. Para mí, en la parte escrita, sí. Por los embelecos esos que ahora la gente usa para expresarse, ¿no? Sí, y también a todos nos pasa lo de las comas. Yo he puesto comas donde no van. Vamos a ser claros esto. Y estos 3 puntitos que a veces uno, por economizar quizás, qué es lo que va ahí, no economizar, no sé qué es lo que va ahí, voy a poner 3 puntitos, no son de interrogantes. Porque una cosa son los 3 puntitos, eso no se utiliza, eso está incorrecto, pero nada. Yo me imagino que cuando ella escuchó al reportero hablar, dijo, como dice don Francisco, ¿cómo dijo que dijo? ¿Cómo dice que dijo? ¿Cómo dice que dijo? Cuando yo escucho una palabra maldita, yo digo eso, ¿cómo dice que dijo? Uy, sí. Adelante, buen día, una más por acá. Buen día. Yo. Sí. Buen día, y qué bueno que alguien está hablando de nuestro idioma. Mira, el problema. La academia 2 o 3 veces ha dicho que es un disparate decir niños y niñas, todos y todas, legisladores, legisladoras. Eso es un disparate. 2 veces lo han dicho. Y no hay cosa que a mí me moleste más que yo escuchar un periodista que se supone que sepa bastante hablar así. Mire, Zoe, la licenciada Zoe, es que yo la puedo escuchar porque ella me molesta eso de ellas y ellos, todos y todas, nosotras y nosotros. No, eso es un disparate. Bueno, ahí entró en un tema complicado, porque ahí entra la cosa de la ideología de género. Correcto. ¿Verdad? Encontrada con las reglas del español o del idioma y de la gramática y todo, ¿no? Correcto. Es un tema todavía más complicado. Ese es otro tema. Ese sí. Pica y se extiende, vamos a dejarlo a un ladito porque es un tema totalmente aparte. Sí. Y que realmente pues tiene otras connotaciones, no solamente la parte del idioma, sino de la inclusión del tema del género. Y sabes que uno tiene que ahora propone la palabra todes. Uno tiene que tener cuidado de no estar evaluando a la persona cuando habla, porque pierdes el mensaje por estar evaluando qué dijo o no dijo mal, ¿entiendes? Claro. Yo me he topado con eso, donde hay personas que evalúan tanto, mira, no dijo esto correctamente, pero el mensaje era bien importante. Inclusive personas que quizás no alcanzaron, como decía la persona que llamó anteriormente, un grado o no perfeccionaron el lenguaje. O sea, yo me voy a poner a hablar finura con esta persona. No, porque entonces no se va a sentir tranquilo en hablar conmigo o tranquila, sino que se va a cohibir, con esta no se puede hablar porque... Es intimidado. No. Nada, está interesante el tema. Aunque los oyentes tienen permiso para corregir. Claro que sí.
24/7. Sí. Ahora vienen este tema, lo graban y se nos zapó una palabrita y dice, esta la dijeron mal. Pero Ustedes son siempre- una bendición, de verdad que los Claro. oyentes son una bendición. Tenemos gente que sabe mucho de este tema y que yo siempre me he sentido cómodo con las correcciones. Y parte, ¿verdad?, de lo que te facilita, la lectura facilita mucho, Sí. ¿verdad?, el hablar correcto, pero también Claro. las correcciones de otro. Así que en ese sentido, pues siéntanse siempre con permiso para traer corrección al idioma, porque ustedes nos escuchan todos los días. Más vale que hablemos bastante bien, Claro que sí. porque si yo no quiero una F de la audiencia. No, para nada. Pero yo me refiero con el comentario en una conferencia. Yo he estado en conferencias Claro, yo te donde de entiendo. repente tú escuchas a alguien decir algo, mira, pasa la página, sigue escuchándolo. Es diferente en radio, se supone que nosotros estemos abiertos a Por e- recibir. Hay una palabra Y que, lo a mí hemos me, hecho. que a mí me choca y va en la línea que yo creo que tú estás diciendo. Que nosotros tenemos acá arriba en la cabeza el cerebro con R, Sí. pero cantidad de puertorriqueños usan la L. Cerebro. Uy, sí. Cerebro. En referencia al cerebro como cerebro. Y Incluso choca profesionales. demasiado en esta etapa, ¿no? Incluso profesionales. Ahí Correcto. diste tremendo ejemplo. Gente bien educada, pero claro, te agarro lo que tú dices, que es lo que tú estás, mira, dijo cerebro, pero sigue en la línea porque lo que te está enseñando posiblemente sea bien bueno. Y excluye la palabra que la pronunció mal. Bueno, Diste, hiciste. Ajá. Tantas veces uno escucha eso. mira, les prometemos a la gente que la próxima Está bueno, está ronda bueno, de está este bueno. tema vamos a traer a Ruperta para que también nos apunte. ella la más que sabe. Ah, no, Ruperta es la más que sabe. Ella la más que sabe. Tengo un Dios admirable en los cielos.